Muy buenas. Vamos a comentar esta partida del regional de China. Una partida de Fiora contra Draven. La leyenda de Fiora. Juega creo que es la Fiora amarilla de campeón, sí, correcto. Que es la que puedes poner rey de las unidades cuando se pone Mighty. Y ha empezado aquí Fiora con 2 runas y no hace nada, pasa turno. Bueno, vamos a ver los Battlefields antes de nada. Que tenemos el Monasterio Firana por parte de Fiora, entiendo, porque le ayuda a poner aquí unidades Mighties. Entonces con los buffos los descarta para robar. Y el Forgers de Fluft, entiendo que para Draven, porque la leyenda no se tiene que tapear y la puede aprovechar para equipar equipos. Por parte de Draven va a jugar el Overzealous Fan, o Luz Fan, que recordemos que es esa unidad que cuando la estás defendiendo la puedes sacrificar. Bueno, cuando estás defendiendo, no, cuando defiendes, la puedes sacrificar para tirar una unidad del rival para un atacante para atrás. Turno aquí para Fiora, que ya va a jugar alguna cosa, va a tapearse de 3. Creo que va a jugar un Lucian. Sí, correcto. Lucian naranja. Bueno, él lo juega con otro arte, pero bueno, es el que tiene Weapon Master. Y que cuando conquista cada turno, la primera vez, se vuelve a poner ready. Esto va muy bien para entrar al Battlefield y salir. Turno ahora para Draven, que ya se va a las 5 runas. Va a poder hacer el primer puntito para puntuar aquí. Pues sí, va a hacer el primer puntito aquí Draven. Entiendo que entra. Y ahora la First Blood aquí. First blood. Para Draven, que se pone ya un poco para adelante y se lo complica un poco a Fiora. Además va a jugar a su campeón, al Draven rojo. El Draven Vanquisher. Lo va a jugar en el mismo Battlefield, le va muy bien porque así si intenta entrar ahí Fiora la puede sacrificar al Overzealous, ganar combate y robar carta. Y veremos aquí qué hace Fiora. Sí que puede entrar en el Battlefield vacío, entrar y salir. Lo puede hacer de manera gratuita con el Lucian. Va a pagar 4, 5 y recicla. Vale, el set naranja. El set naranja tiene muy buena sinergia. Vamos a ver si él lo juega con otro arte, ¿vale? Pero es este. Y tiene muy buena sinergia con Fiora porque cuando entra se bufa, puedes girar la leyenda para chanear una runa más. Que no lo ha hecho. ¿Cómo que no lo ha hecho? Es lo único bueno que tiene la leyenda de Fiora. Ah, vale. Gasta el bufo, pero no llega a hacer el efecto. No estoy entendiendo aquí por qué no ha hecho el efecto. Entiendo que se lo ha olvidado de la leyenda de Fiora. Pues sí, no ha hecho el trigger. Sí que ha gastado el bufo de set para robar la carta del Monasterio Virana. Se ha ido a 1, 1-1. Pero no ha chaneado la runa, parece. Turno para Draven, que ya se va a 2 por holdear con sus unidades que están en el Battlefield. Y se va ya 1, 2, 4, 5, 6, 7 runas, Draven. Y además tiene la ventaja. Le lleva la ventaja de runas y de puntos ya. Se va a retirar al menos con el Draven. Y va a jugar el porito rojo. Poutiporo. El Poutiporo y otro Overzealous Fan. Ese Battlefield está súper protegido. Turno aquí para Fiora. Fiora aquí lo ha jugado bastante mal, o sea, no he entendido eso que ha hecho al principio. Pero sí que es verdad que puede volver a entrar y salir del Battlefield como quiera con ese Lucian, a menos que tenga... Bueno, sería muy risky, ¿no? Que tirara un raid de win aquí Draven, porque tiene muchos trucos Fiora y se quedaría tapeado. Turno aquí Fiora va a bajar el Pit Rookie, que bufará Pit Rookie, correcto, que bufa el set. Ahora sí, que tapea a Fiora para chanear una runa. Yo creo que se lo ha olvidado antes, es un trigger. Como el set es nuevo, puede ser que no lo tenga muy por la mano aún. Pero el set bufado va a intentar entrar en el Battlefield de Monasterio Virana. No hace aquí nada Draven, va a puntuar, se va a ir a 2, Fiora. Y entiendo que gastará el bufo para robar con el Monasterio Virana. Y lo vuelve como el set naranja cuando conquistas se vuelve a bufar, lo volverá a bufar. Es como un ciclo muy bueno aquí con set. Y sigue jugando aquí Fiora. No le he visto la mano. Vale, en la mano tiene un riposte. Me vamos a enseñar. Es el signature de Fiora y es muy bueno porque no dejas, es un counter spell que además da might a tus unidades. Es muy buena carta. Creo que es lo que hace el deck súper viable. Entonces va bien que se guarde al menos dos runas para jugar el riposte si hiciera falta. Vale, le va a equipar un Jar, no he visto cuál era. Turno para Draven. El Jar era la Doran Blade, si no me equivoco mal. La Doran Blade, que es la que te da +2. Estaba muy bien también para poner unidades Mighty y volver con la leyenda de Fiora, volver a chanelar una runa. Va a 3 aquí Draven ya, porque ha holdeado el Battlefield ese que tiene plagado de Overzealous. Y veremos aquí si Draven intenta ir a por otro Battlefield o si le parece suficiente mantener ese.
Sí que es verdad que aquí, si es capaz de llegar a 8, ganaría aquí. Ganaría aquí Draven. También es verdad que en ese Battlefield, si entras con varias unidades, no puedes retirártelas todas. A menos que tenga más Fight or Flights o lo que sea en mano. Está pensando aquí Draven. Al final lo que hace es colocar al Draven rojo en el Battlefield donde están los Overzealous, que está bastante protegido. Y se tirará para atrás al Poro. Y jugará además un Darius rojo. Este ya lo debéis conocer del set 1. Lo juega en base y le da turno a Fiora. No está sacando mucho provecho aquí Draven de su leyenda de robo, pero tampoco es muy relevante porque va ganando. Es decir, va 2-3, que se irá 3-3 ahora Fiora. Bueno, tampoco tiene mucha ventaja. Y veremos aquí. Tiene la Sword esta, ¿cómo se llama? La EBF Sword. Fiora va a pagar 4, si no lo veo mal. No, está separando las runas. Fiora paga 3 y va a bajar a su Chosen Champion, que recordemos que es el amarillo. Fiora amarillo, que es la que cuando una unidad se vuelve Mighty, puedes reciclar una runa para ponerla ready. En este caso, como el set ya es Mighty, ya no puedo volver a ponerlo como tal. Y va a jugar al Arxan, que tiene Weapon Master, bien hecho aquí. Akshan, que como Akshan tiene un Weapon Master, puedes moverle un equipo a él. Y como se vuelve Mighty aquí, lo pone ready con la Fiora y podrá intentar entrar en ese Battlefield donde también está Draven. Va a entrar primero con un Lucian y el Pit Rookie. Y yo creo que aquí ya va a empezar a quitarse de encima a los Overzealous de alguna manera. De hecho, ahora mismo, si no hace nada aquí, Draven puede limpiar los dos. No sé aquí cómo lo quiere defender. Defender Draven. Recordemos que el Overzealous es el buen defend. No es mientras defiende, sino al inicio es el trigger que se lanza. Tiene que decidirlo ahora. Vale, va a jugar la máscara esta, o la capa, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Es la capa lila que tiene Hidden. Es la Edge of Night. Edge of Night, que recordemos tiene Hidden y le dará +2. Aquí puede defender a algún Overzealous y no tendrá que sacrificarlo. Pero también es peligroso porque aquí conocemos que Fiora tiene muchos trucos. Puede tener el Punch First o cualquier cosa y va a matarle otro Overzealous. No, de hecho va a matarle justo al que ha equipado. Y aquí roba carta. Aquí al final se considera que ha ganado un combate aquí Draven y robará carta. Va a quitarle el bufo a Set. Va a darle +4, entonces se vuelve Mighty, recicla una runa con Fiora y va a entrar con 8. O sea, recordemos que a Set le quitas el bufo, se vuelve una 4, entonces se bufa ella misma, o sea, tiene el +4, entonces se vuelve Mighty y con Fiora puede reciclar una runa, en este caso amarilla, para ponerla ready. Y ahora entrar aquí con el Archon, que está equipado con la Sword, y el Set, que como ha obtenido +4 por su habilidad, será una 8. Primero de todo va a sacrificar el Overzealous para tirar para atrás al Set. Y va a reciclar una runa aquí. Bueno, yo tenía el +2 aquí Draven antes. No sé si va a darle +2 extras. No, parece que dice que no va a hacerlo, que se va a quedar así con un 6 y van a morir las dos. Aquí entonces no gana combate. No gana combate Draven, aquí no roba. Y ha sido capaz de vaciarle el Battlefield Fiora. Muy bien hecho aquí por parte de Fiora. Aquí le da turno ya a Draven. 3-3, no está holdeando nada aquí Draven. Veremos si se quiere meter alguna unidad en algún Battlefield. Sí que es verdad que con Darius puede entrar, ponerlo ready jugando 2 cartas y tirarlo para atrás otra vez. Y esto le sería bastante útil a Draven. Packet Deck es el primer spell. Packet Deck entiendo que todos sabéis lo que hace, pero... ¿Y? Vale, que miras las 3 cartas, eliges una y el resto la reciclas. Draven parece que quiere entrar con Darius. A ver a qué Battlefield decide entrar. Va a entrar con Darius. Entiendo que el monasterio le da un poco igual, porque además entiendo que entra para luego salir. Y aquí veremos si entra para salir. Le dice que ok, aquí Fiora no va a jugar las Hidden Blade que hemos visto que tiene en mano, así que se va a 4 Draven. Y con el Poro será otro Battlefield que se irá a 5. Uf. Juega una Vex y la juega en base. La Vex me parece es súper buena. Y cuando está en combate, los friendly spells te cuestan menos y los enemigos les cuestan más. Es la segunda carta. Podría llegar. Bueno, se endereza aquí Darius y no lo tira para atrás. No, de hecho no lo han ni enderezado, pero con la Vex era la segunda carta y se debería haber enderezado. Pero le ha equipado el Edge of Night, que sería un 7 de base Darius.
y tiene 2 runas abiertas. Muy greedy esto. No te puede limpiar al Darius ahora mismo y de hecho te puede limpiar hasta el poro. Esto es muy fácil. Aquí entras con set en el battlefield. Ah, no. Tienes que hinchar primero al set para poderse comer a ese Darius. No me he fijado en el turno anterior. Se ha aprovechado la leyenda para generar más runas Fiora. Pero el mistrigger de la primera jugada ha sido bastante... Vale, va a jugar otra Sword. Vamos a buscarla otra vez. Correcto, la Sword que le da más 3. La equipa a set. Vale, ahora sí que usa la leyenda para generar runa. Y irá al Battlefield. Ah, le equipa también el otro equipo, que era, si no recuerdo mal, era Doran's Blade. Y va a entrar con todo contra ese Darius y veremos si juega algo aquí. Y Draven. Draven aquí creo que lo tiene bastante chungo, porque aunque tenga cualquier cosa, creo que ese Darius se muere. Porque además hemos visto en la mano de Fiora que tiene el Signature, el que es un counter spell. Raid the Win. Pues veremos aquí si se lo come o si le deja jugárselo. Va a intentar tirar para atrás a su mismo Darius. Y parece que aquí va a querer tirar el Signature Fiora. Va a intentar contrarrestarlo. Correcto. El riposte este es una pasada. Esta carta, una pasada. Un riposte, contrarresta el Raid the Win. Y le dará más 2, creo que le da. Porque el coste de energía del Raid the Win al set. Así aquí se moriría el Darius, puntuaría. No, se lo da de hecho a Fiora. Se vuelve Mighty. Es irrelevante. Bueno, es irrelevante en cuanto que la Fiora, la leyenda ya está tapeada. Pero conquista un Battlefield y puede conquistar el segundo. Y además tiene cartas en mano suficientes como para liársela. Yo iría por ese poro. Y forzaría que la Vex entrara. Se va 4, perdón, aquí. Vale, va a jugar otra Doran's Blade. Otra Doran's Blade que le puede equipar a la Fiora. Y entiendo que intentará entrar en el Battlefield donde está el poro. Podría haber entrado primero de gratis. Ah, tiene una carta Hidden. Entonces lo ha jugado mal aquí. Lo ha jugado muy mal aquí. Fiora, porque podía haber jugado con el Mighty. ¿Va a tirarle un counter spell ahí también? Yo no he tirado aquí. Un riposte, uff. Este sí que me ha parecido muy greedy, porque lo único que te quitas de encima es un poro. Sí que es verdad que puntúas, pero te quedas tapeado. La Vex esa va a hacer lo que le dé la gana. Como tengo algo más en mano aquí, Draven te la lía pardista. Vas a puntuar, te vas a 5. No tenía bufo, así que tampoco robas. Y estás full tapet, o sea, le das aquí. Y va a hacer lo que quiera aquí Draven ya. No sé cuántas cartas tiene en mano, creo que bastantes. Pero además tiene una Vex base. Pero es una baraja que quema muchas runas. Y sí que va bien la leyenda porque te regenera esas runas, ¿no? Cada vez que te vuelves Mighty. Pero aún así hemos visto que tiene solo 4 runas ahora mismo Fiora. O sea, se quema muchísimo. Y hay que saber muy bien gestionar esas runas. Por ejemplo, el riposte de ahora ha sido muy caro. Es verdad que creo que es un deck que con unas 6 runas se maneja bien. Kaisa acelerada, equipa. La Kaisa, supongo ya todos la conocéis. La roja. Entra con una Serete, además equipada. Y será una 4 más 2 son 6 contra los 5 de Fiora que está full tapped. Se la va a cargar. ¿Ves que era muy greedy esto? Se va 6 Draven. Además roba carta aquí Draven por ganar un combate. Va 6, 5, 6. No le veo la mano. Fiora no sé qué tiene. Pero estando tapeados, Fiora podría liártela aquí muy parda. Puedes entrar con Vex, tirar un Fight or Flight por 1. Puedes hacer muchas liadas aquí ahora. Vale, Noxus Hopeful. Carta del Setuno. Turno para Fiora. Aquí va a holdear Fiora, se va a ir a 6, 6 a 6. Tiene un Pit Rookie. Le iría muy bien aquí un Fitzmate para poner ready a ese set. 5 más, parece esto otro set. Otro set que se bufa. Aquí debería girar la leyenda, correcto. Chanelea runa, ahora sí. Y es una lástima aquí que no tenga la leyenda. De hecho, esto lo tenía que haber jugado en otro Battlefield, yo creo. Creo que la ha liado. Has perdido la Fiora, que es una herramienta muy buena. O sea, la Fiora amarilla, el campeón, que es una herramienta muy buena para poner ready tus unidades. Le hubiera ido de perlas. Y la ha perdido y no puede entrar en otro Battlefield. Va a poner una carta Hidden. Sabemos que las pocas cartas Hidden que lleva Fiora son las Hidden Blade. Pero aún así tiene una Vex. Le va a costar caro jugar esa carta Hidden. Se va a 7 aquí Draven. Vale, se tira la Kaisa para atrás con el Fight or Flight. Te has quedado solo. Aquí Fiora se ha quedado solo con una runa. Quiere decir que, como está Vex en combate, ya no puede jugar nada que no sea la Hidden Blade. Y aún y con la Hidden Blade es incapaz de ganar esta partida. Bueno, podría. No, es que no puede hacer nada ahora mismo. Ha tapeado demasiadas runas aquí Fiora. Puede quitarse encima una Vex o la Kaisa, pero igualmente tienes que pagar una energía, uno de poder.
Pero no te quitas de... Bueno, te quitarías los 8. Un 8 contra 8. No sé, un 8 contra 9. Spinning Axe y partida para Draven aquí. El primer game para Draven. Bien, vamos al game 2. Vamos a ver los Battlefields. Aquí sí que me choca mucho porque, si no lo he visto mal, es un Power Nexus y un Dreaming Tree. No sé qué hace un Power Nexus en un deck de Fiora. Pero bueno, sí, la verdad es que me choca muchísimo. Creo que Fiora lo está jugando también bastante mal. O sea, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Obviamente, está en un regional donde son bastante nuevo el set. Ha empezado aquí Fiora, ha jugado el Unsung Hero. Y cuando es Mighty, si se muere, robas 2 cartas. Va muy bien esta carta porque en decks como Fiora, de estos colores, tienes poco robo de cartas y te va bastante bien. Y por parte de Draven ha jugado el polo rojo, que recordemos que tiene Deflect. Y aquí sí que va a ir a puntuar el primer puntito Fiora. El puntito, cara a la First Blood. First blood. Y jugará... ¡Ay! La Fiora amarilla de verdad, la del set 1. Esta es el mismo Battlefield para defender ese Battlefield. Y no. Parece que va a ir a jugar la estrategia de holdear. Que ya vemos que a Draven no le cuesta, con los Fight or Flights y demás no le es muy relevante eso. Aquí puntuará Draven el primer punto también. Irán 1 a 1. Va a jugar una Kai'Sa en base, Kai'Sa roja. Volver a verla, aunque ya conocéis. Kai'Sa roja. Y la jugará en base. Pondrá una carta Hidden en el Battlefield. Es posible que sea el Edge of Night, el equipo. También podría ser un Fight or Flight. No sé qué más. Un Sujabu también podría ser. Para 2 aquí Fiora. Y aquí por parte de Fiora puede jugar safe. Va a jugar el Pit Rocky para bufar, ¿correcto? Está muy bien. Esta jugada está muy bien. El Pit Rookie pone Mighty a la Fiora, que tiene ganking y puedes pasar de Battlefield a Battlefield. Va a hacer el Sujabu, que como tiene Deflector a Fiora se van a cambiar los Mites. Ha tenido que pagar este Deflect, dando una runa. Pero veremos si se resuelve. El Sujabu este me parece... Vamos a verlo. Sujabu parece Sucheru. Parece una locura de carta. Y además robas por el Dreaming Tree. Hostia, vaya locura de carta que es. Se cambian los Mites, así que ahora el Poro será una 5 y la Fiora será una 2. Pero igualmente puede jugar como reacción varias cartas aquí y salvarla. Ahora podrías quemarle el bufo para jugar esto. ¿Vale? Se irá a 6. Como es el Dreaming Tree, roba carta. Y mueren las dos. -3 y +3 que obtenían, mueren las dos. Aquí le ha ido bastante bien aquí a Draven. Podemos decir que ha sido un shutdown cuando con el Power es capaz de quitarte de encima una Fiora amarilla. Y ahora aquí la ha dejado vía libre para conquistar con Kai'Sa. Sabemos que Kai'Sa cuando conquista robas carta, así que ya podrá empezar a generar ventaja de cartas. Draven conquista, se va a 2, roba carta. ¿Qué ha hecho aquí? No lo he visto. Falling Star. Ha jugado un Falling Star para limpiar las 2 unidades que tenía. Muy buen Falling Star. Y además te ha jugado un Hopeful en base. Y le pasa turno. Fiora ya no tiene nada en base. Va a tener que volver a jugar unidades. Está poniendo las runas en base. Ahí las tira para atrás. Va a jugar a la su Fiora amarilla. Sí que es verdad que aquí, aunque Draven, aunque tenga ahora la ventaja en mesa y todo. Aquí te la lía ya. Tiene muy poco, se ha quedado muy atrás en runas Draven. Y va a jugar aquí al set naranja, sí. Y recordemos, vuelve Mighty. Como tiene la Fiora amarilla, le puede poner ready reciclando una runa. Le quita el bufo. Entra contra Kai'Sa. Conquista. Se vuelve a bufar. Y aquí es un ciclo de arrasar ya. Hace muy buena combinación. El set y la Fiora hacen muy buena combinación. Además se guarda una runa abierta aquí Fiora, que puede ser el Punch First, que aquí te acojonas bastante. Pero es que además tiene un bufo en el set que también puede servir para el Call to Glory, que puedes jugarlo gratis quitando un bufo. Así que aquí es bastante peligroso entrar en ese Battlefield. Y sabes también que si entras en el otro Battlefield, también Set se va a mover de un Battlefield a otro con el Ready y te la va a liar. Te entrará de 8. Creo que Fiora, una vez llega a las 6 runas, 6 o así de runas, ya puede empezar a hacer su juego. Y si se va quemando de 2 en 2, le va bien. Mira, holdea aquí, no hace nada aquí Draven. Draven se ha quedado atrás en runas. Si le ha ido muy bien ese Sujabu, ha tenido que pagar el Deflect. Y se ha quedado bastante atrás y ahora no puede jugar mucha cosa. Juega un Draven rojo en base, pero le ha dado turno y se está yendo ya de ventaja aquí Fiora. Va a 4, tiene muchas runas. Y además te va a jugar un Punch First. Hay un perfect challenge. Challenge que te va a matar al Draven.
Y además puede conquistar el otro battlefield. Además roba carta, diría, por el Dreaming Tree. Se tira para atrás. Y si lo juega bien, como lo juega, juega otro set que se bufa. Puede girar la leyenda para echarle la runa. Lo pone ready. Pondrá ready este. Y va a ir a por el battlefield que puntuará el 15. Pero lo he hecho con el otro también. Se va a 5 Fiora, yo creo que se te escapa ya. Tiene una mesa muy, muy robusta. Tú no tienes prácticamente mesa. Te está sacando 3 puntos de ventaja y tienes un battlefield que prácticamente no puedes entrar. Y es más, el battlefield este, como holdee, se quema runas y te puntúa al octavo. Además, estás jugando contra un deck que lleva amarillo, tiene Hidden Blades. Y tú no tienes runas suficientes como para jugar varias cosas. O sea, aunque te hinches a robar cartas ahora, vale, va a tirar un. Correcto, el Blood Rush, que entiendo que le dará pago 2 y intentará pagar al repeat. Así que será un 8. Será un 8, le hemos visto la Hidden Blade aquí a Fiora, veremos cómo lo quiere jugar. También es verdad que el color lila lo tiene en Counter Spell. Aquí se la liaría de Counter Spell. No creo que Draven lo lleve. Que no es un deck para llevar Counter Spell, pero veremos cómo. Aquí tirar el Counter Spell se la lías bastante. De hecho, también tenías el riposte, pero el riposte yo creo que me lo guardo también. Sacrifica aquí la unidad. No le doy importancia, gana combate, roba carta aquí. Draven sí que está bien hecho, ¿no? O sea, es decir, no está del todo mal, porque gastar una Hidden Blade ahí es peligroso. Y aquí va a jugar un Stacked Dead Draven. Stack para mirar el top 3. Tiene 4 runas. Uf, y aquí ya te la empieza a liar. Dejo al Bercelus Fan. Volver a enseñarlo. Recordad que es la que. Ron Savage aquí, que no es muy útil. Quita el bufo, se va a 8 set. Aquí la ha liado. No, va a jugar solo en este battle. 3 y esta 6. Ha jugado muy conservador aquí Fiora. Que hubiera ido directamente por otro battlefield. Le hubiera un Action. Action, si no tienes ya para robar, es un poco meh. Pues bueno, sí que tiene Weapon Master, pero no deja de ser un 4x4. Turno para Draven, que se va a 4. Yo aquí en el otro turno hubiera jugado diferente, hubiera ido a limpiar ese battlefield, porque holdeando ahí ya ganabas. Es verdad que, bueno, si holdeabas el octavo correcto. Ese battlefield es el que puedes pagar 4 de poder para puntuar. También es verdad que no sabes qué tiene en mano. Bueno, tú tienes un riposte para defenderte. Esta jugada es más safe. Y están dudando si tiene un Termobeam en manos el Draven. Vale, va a jugar el Darius rojo, lo va a jugar en base y veremos si lo pone ready. Sí, lo va a poner ready con la Spinning Axe, creo que sí. Spinning Axe, que es el signature de Draven, que le da más 3. Uf, va a comer un Salvage, Petal Gear y además robas carta y el Darius se convierte en un 7. Pero tirará un Rebook. Aquí la ha liado con este Rebook. Creo que Draven acaba de perder la partida. Rebook, que intentará subir a la mano al set. Creo que acaba de perder la partida. Porque como tengo un riposte, tú estás full tapped y te la lía pardísimo. Si tira el riposte, estando tapeado aquí Draven, es partida para Fiora al siguiente turno. No, se la sube la mano. Le va a tirar el Punch First. Punch First para bufar a ese Action, darle al Darius y puntuar aquí. Sí que es verdad que te da un poco igual que te suba la mano el set, porque puedes jugarlo después, sí. Pero aquí va a ser la partida ya para Fiora, que se va 1-1-1 y vamos al tercer game. Bien, pues vamos al tercer game. Aquí vamos a ver los battlefields. Son el Sunken Temple y el Targon Peak. El Sunken es cuando tienes Mighty conquistas, pagando 1 puedes robar carta. Y el Targon Peak, ya lo recordaréis del set 1, es el que hace la habilidad de la leyenda de Annie de enderezar 2 runas y lo conquista. He empezado ya fuerte cada uno. No veo qué carta es. Está con el foileo ahí, la carta de Draven. Pero sí que es el Lucian naranja por parte de Fiora. Vale, es el que pone, es el Gold, el Treasure. Vale, el que cuando se mueve pone sus Gold Tokens. Aquí puntúa el primero a hacer la First Blood aquí. First blood. Draven. Va a bufar a ese Lucian. Y yo supongo que aquí va a entrar. Puedes entrar a un Battlefield y salir. Puedes ir a por. Vale, va a tirarle el Fight or Flight. Lucian. Para tirarse para atrás. Y aquí puedo quitarle el bufo para tirar el spell gratis del Call to Glory, bufarlo, ponerlo ready y volver a entrar a ese Battlefield y matar a la unidad. Pero luego. Bueno, sí, correcto. Correcto, es lo que va a hacer. Call to Glory. Se pone ready. Entra en el Battlefield. Ahí va a conquistar el primero. Esta jugada me ha gustado bastante. Porque además aquí. Shut down. Lucian, cuando conquista el primer Battlefield del turno, se pone ready y lo tira para atrás otra vez para base. Así que entras y sales, ¿vale? Entras, sales y puntúas. Bueno, entras, puntúas y sales.
Turno para Draven, van 1-1. Y Draven aquí ya se va a tener que jugarla si quiere entrar en el Battlefield. Ha enderezado 2 runas aquí Fiora por estar justamente el Battlefield de donde estaba Draven, el Targon Peak. Va con 2 runas abiertas. No le veo que tiene en mano, no sé si es una Hidden Blade. Tacket Deck. Mira el top 3, vemos un Rebook, un Ride the Wind parece, y creo que un Overzealous. Si no, va a quedar con el Overzealous en mano. Entra al Battlefield donde enderezarás, puntúa el segundo punto. Recordemos que ahora Draven al final del turno podrá enderezar 2 runas. Y va a jugar un Hopeful en base. Y el Overzealous también, sí, y el Overzealous para defender a su Draven. Overzealous con el Draven. Turno aquí para Fiora, que endereza. Recordemos que puede entrar en el Battlefield de manera gratuita con el Lucian entrar y salir. Tiene 7 runas Fiora, las acaba de contar. Está contando, creo, parece que tiene, por lo que cuenta, parece que tiene un set en mano. Con un set aquí te la puede liar bastante. Vale, va a puntuar con el Pit Rocky. Entiendo que aquí no hace nada Draven. Se va a ir a los 2. Va a jugar al set, estaba claro que lo tenía. Lo bufa, endereza, chanelea. Chanelea. Lo va a poner ready, entiendo. Con la runa, correcto. Naranja, que ya la habéis visto mucho. Lo vuelvo a enseñar aquí, ¿vale? Es el mismo, aunque el arte sea diferente, es el mismo. Y puede entrar aquí con las 2 unidades a por ese Draven. Aquí yo creo que está claro lo que puedes hacer, que es quitarte de encima. Aquí la está liando bastante. Aquí la liado bastante Fiora. Es decir, sacrifica. Uf. Lo que acaba de hacer está muy mal jugado aquí Fiora. Está muy jugado. Bueno, creo que es antes de que antes de que se resuelva el trigger de Wind Defend, ha tirado el Cannon Barrage. Vale, pero aquí el Ride the Wind que ha jugado aquí Draven está muy bien jugado. Ya para el otro Battlefield contra el Pit Rookie, que en teoría debería ganar. No parece que se queme runa, no se quema runa. Es que van a puntuar los dos. Primero a puntuar, van a cerrar el Battlefield. Van a cerrar el shutdown del Battlefield donde está Fiora. Y ahora se va a resolver otro Battlefield que aquí no tiene nada que hacer. Sí, aquí Draven se tiene que quemar una runa, sí o sí. Bueno. Aquí Draven se tiene que quemar una runa, porque llega a tener un Call to Glory, la liaba. Pues no. Puntúa 3. Y se tira para atrás con el Lucian. Turno para Draven, que holdeando puntuará al cuarto. No ha puntuado, sí, va a 4. Creo que ya están encima del tiempo, así que deberían ir a turnos. La verdad es que es una partida muy de tira y afloja. Y tienen que ganar para clasificarse por 2. Tienen que ganar por 2, así que debería intentar entrar en otro Battlefield, si no, no lo va a conseguir. Noxus Hopeful. Va a poner todo a holdear. No, va a ir a intentar limpiar ese Battlefield. Son 7 del Darius, más 4 son 11. Contra el set va a morir solo el Hopeful. Se va a ir a 5. Pues aquí sí que puede ser partida para Draven. Además gana combate, roba carta. Y aquí es cuando empieza a tener presión gorda aquí. Porque el Lucian ya no puede entrar ahí. ¿No han enderezado las 2 runas? Sí, sí que han enderezado las 2 runas. Draven tiene 2 runas abiertas. Si se tira un Fight or Flight se le va de... Vale, juega al set. A vez que se bufa. Genera, gira, chanelea. Y va además, entiendo, ponerlo ready. Lo pone ready. Es una 5. Le va a quitar el buffo para entrar con 8 contra ese Darius. Stacked Deck. No sirve nada ese Stacked Deck ahora mismo. No te sirve nada este Stacked Deck. No sé qué se ha quedado, no lo he visto bien. Suba, se bufa aquí set. Va 4. Pero aquí ganaría ya. Draven ganaría por los 2 puntos de diferencia. Porque en su turno se irá a 6 y son 3 turnos. No sé quién ha empezado los turnos. Vale, turno para Draven que se va a 6. 4-6, ahora está ganando con diferencia de 2. Veremos si es capaz de entrar en el Battlefield donde está Fiora. Tiene un Dar... No. Uf. Forerunner. No lo habíamos visto aún. Ferrus Forerunner. Que tiene Decknell y cuando muere pone 2 tokens en base. 2 tokens 3-3, que no son cualquier cosa, ¿eh? Es una 6 de Might, que además cuando muere pone 2 tokens en base, 3 con 3 de Might. Va a jugar también un Poro y ahí sí que está difícil entrar. Yo creo que aquí Fiora se va a 5. Lo tiene muy difícil para entrar en ese Battlefield ahora mismo. Son 6, 10, 14 que pueden ser 16, 12, 18. Pueden llegar a ser 18. De hecho, deberían ser 18. Aquí creo que no es capaz de puntuar 18 puntos. De puntuar 18 puntos Fiora. Sí que es verdad que se puede tirar para atrás. Set. Vale, la Fiora amarilla del set 1. Fiora Victorious. Y sí, no puede hacer aquí nada. Yo no sé si al final ha quedado en empate o partida para Draven. Con la nueva puntuación parece que es empate 2-2.
Aquí podéis ver la lista de Fiora por si la queríais ver.